un saludo muy especial al Comité Ejecutivo de FECODE, a los presidentes de las centrales CGT, CTC, CUT, y muchas gracias nuevamente por invitarnos a este espacio en el que nosotros convergemos a partir de los debates que han habido recientemente sobre el tema de la salud. Yo me voy a referir específicamente a dos temas. En este momento, uno es el tema del proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República de reforma a la salud, cuyo rechazo cuenta con el acompañamiento de todos ustedes a nombre de las centrales, además de 130 organizaciones en el país. Y luego me dirigiré al tema de la pandemia, específicamente sobre la resolución que les están proponiendo a ustedes para que niños y niñas regresen al colegio. Esos dos temas los desarrollaré muy rápidamente. Lo primero que habría que plantear es que el gobierno de Duque claramente atraviesa una crisis de legitimidad política, en el sentido de que cuando un gobierno tiene que apelar al poder coercitivo y autoritario del Estado, es porque perdió un consenso político. En el momento de Uribe tenía una bandera que era la seguridad democrática, en la cual creían muchos ciudadanos. En este momento no hay una bandera de agenda política clara de este gobierno. La economía naranja que intentaron posicionar, eso no fue entendido por la ciudadanía, y hay una ruptura, digamos, de las élites alrededor de un tema como es el proceso de paz. En ese vacío que tiene este gobierno, una de las agendas que quieren posicionar ante el ciudadano de manera eufemística, diciéndole a la ciudadanía y al pueblo colombiano que van a resolver un problema, es la de la salud, aprovechando la pandemia, dado que necesitan un elemento para poder decir estamos con los ciudadanos. Es por eso que han presentado varios titulares de prensa que nosotros hemos desmentido. Hemos desmentido diciendo que van a presentar una reforma a la salud para acabar las EPS y para dignificar a los trabajadores de la salud. Eso no es cierto, eso es lo que va a plantear el gobierno ante la opinión pública. El proyecto de ley 010, que se le envió mensaje de urgencia por parte del gobierno, no es un proyecto solo de Cambio Radical, es un proyecto del gobierno, donde logran un acuerdo con la bancada de Cambio Radical y las bancadas mayoritarias del Centro Democrático y del gobierno de Iván Duque. Es decir, ellos tienen las mayorías para aprobar ese proyecto de ley en el Congreso con mensaje de urgencia que nosotros creemos va para un pupitrazo. Este proyecto de ley tiene 4 elementos. Primero, no acaba las EPS, simplemente les cambia el nombre por aseguradoras, genera un escenario para que haya un oligopolio. En este momento hay 48 EPS, ellos quieren reducirla a 10 EPS, que tengan el superpoder y que manejen esas 10 EPS 40 billones de pesos de la salud de los colombianos que se manejan en los bancos, con rendimientos financieros, porque el hecho de que usted tenga 40 billones de pesos en un banco, eso implica rendimientos financieros, y no ha habido poder en este país que permita aclarar hacia dónde se van esos rendimientos financieros. Hacia dónde, ese es el poder contra el cual nosotros estamos luchando. Es el sistema financiero que tiene los 40 billones de pesos que por la vía de las EPS capturan de los recursos de los colombianos. Una cosa que hay que aclarar es que las EPS no son empresas. Ahí no hay empresarios, ahí no hay inversionistas privados. El capital que utilizan en el sistema de salud es público, en un 99%. Están haciendo negocios con la plata de los colombianos. Aquí no estamos hablando de ningún empresariado ni del capitalista. No, estos simplemente administradores de recursos públicos de la salud que hacen extracción de renta del trabajo y los aportes de los colombianos. Entonces vamos a pasar de 49 EPS a 10 EPS con mayor poder y control. Lo segundo que ellos venden es el tema, las EPS a través de un comunicado han solicitado que por favor se les permita hacer una modificación en la ley para que esos recursos públicos se vuelvan privados.
para que ellas puedan actuar con aseguradora. Más o menos vuelvan esos recursos públicos privados para nosotros poder trabajar con ellos tranquilamente, porque la Corte Constitucional y diversas leyes de la República en Colombia han dicho esos son recursos públicos con destinación específica. Ustedes no pueden utilizar eso para otras cosas. Ellos lo han hecho. Esa es la investigación de Saludcome y más. 3 billones de pesos de la salud perdidos en la Fiscalía General de la Nación, durmiendo en la Superintendencia Nacional de la República y en la Contraloría, demostrado ya que esa plata la saquearon para hacer otro tipo de negocios cuando eran recursos de los colombianos. Pero Saludco es solamente una de las 72 investigadas. El resto reposa la impunidad. Ellos pretenden a través de ese proyecto de ley que se les reconozca inconstitucionalmente que esos recursos que aportamos los colombianos son de ellos para ellos poder hacer usos y hacer su negocio de manera más tranquila. El segundo elemento que plantea ese proyecto de ley es un asunto de que ellos van a fortalecer la salud pública, la atención primaria en salud, la medicina familiar, que es lo más cercano al ciudadano. Eso no es cierto. Con el poder de las EPS no va a haber salud pública en Colombia, es que ya lo demostró la pandemia. Bastante ingenuo es que algunos gobiernos, tanto locales como el nacional, pretendan decirnos a nosotros que con las EPS van a manejar la pandemia, cuando ya la Procuraduría General de la Nación nos dijo que tienen 70.000 pruebas represadas, cuando ya el The Lancet Commission, que es una de las revistas médicas más prestigiosas del mundo, hizo un ranking entre 92 países y Colombia quedó entre los 3 peores en realización de pruebas. Está realizando 3.3 pruebas por caso positivo detectado, cuando los países que han controlado la pandemia han realizado más de 100 pruebas por cada caso detectado. Y las pruebas están a cargo de las EPS. Y las EPS, ya tenemos un caso registrado, se están demorando hasta más de 100 días para entregar los resultados de las pruebas. ¿Qué salud pública es esa? Mientras que usted mantenga las EPS, no va a haber salud pública, no va a haber atención primaria en salud. Ese, digamos, es otro elemento completamente fallido porque ellos están haciendo propuestas que ellos ya aprobaron en el Plan de Desarrollo de Santos y de Duque y que están engavetados. Eso ya se ha dicho en Colombia, eso ya se intentó en una reforma en el 2011 y ya se demostró que mientras que las EPS estén de por medio, eso no funciona. Entonces, eso es eufemismo. Eso no es verdad, eso no va a funcionar, eso no tiene ningún respaldo académico ni científico en la salud pública. Tercer elemento, debilitan los regímenes especiales. Los regímenes especiales de la salud son regímenes por los que han luchado los trabajadores de la salud y los trabajadores de ciertos sectores, por ejemplo, el sector educativo, el sector de los maestros universitarios, el ejército. Todos estos regímenes especiales. Les voy a dar un ejemplo de las cifras que ayer tenía el Instituto Nacional de Salud para el tema de la pandemia. Ecopetrol tiene 63.000 afiliados aproximadamente, según los datos del Instituto Nacional de Salud, y ha realizado 450.000 pruebas para el COVID. Medimás, EPS, que está en el régimen de salud ordinario, tiene 3 millones de afiliados y ha realizado 29.000 pruebas. COVID-19, imaginen la desproporción. Es decir, estas EPS no están haciendo eso pues porque necesitan ahorrarse los recursos de las pruebas pues para no hacerlo. Entonces, en ese sentido está claro que cualquier estrategia que tú soportes para el control del virus sobre las EPS no va a operar. Las EPS llevan sobre sí 3.5 millones de tutelas desde el inicio de la Ley 100. Una mortalidad de 1.300.000 colombianos desde 1998 y 2010. ¿Y sabe cuántas quejas han puesto los colombianos de enero a junio del 2020 por inatención? 1.250.000 quejas ante la Superintendencia de Salud por inatención solo en 6 meses. Entonces, dígame, ¿qué pasó ahí? Ese es otro elemento. Entonces, debilita los regímenes especiales para que la gente se pueda salir y se pueda pasar al régimen ordinario, que yo no sé cuál es la ilusión que ellos entregan sobre eso. El otro elemento fundamental es el tema de los trabajadores de la salud. Como el 331, que es el proyecto de ley que está en la Cámara de Representantes, ellos persisten en el eufemismo de que ese proyecto de ley dignifica a los trabajadores. Eso no es cierto.
Lo que ellos plantean ahí son asuntos exhortativos, enunciativos, no vinculantes. Colombia tiene 900 hospitales públicos, 18.000 clínicas privadas, el 90% de los trabajadores de la salud trabajamos en el sector privado. Resolver el problema de formalización en los hospitales públicos deja por fuera el 90% de los trabajadores de la salud. Y si el hospital público sigue viviendo de venta de servicios a las EPS que no les pagan, se quiebran ante una competencia desigual con el sector privado que puede tercerizar y el público que no, aunque también terceriza. Entonces, eso no resuelve el problema de la dignificación de los trabajadores de la salud. Por si fuera poco, el proyecto de ley se atribuye asuntos que no le corresponden al Congreso de la República. El Congreso de la República no tiene por qué meterse a modificar currículos médicos de pregrado, académicos, a definir cómo es que se forma un médico. Eso se llama el principio de autonomía universitaria, se llama el principio de autonomía profesional, y ahí se meten a modificar currículos médicos, lo cual es absolutamente inaceptable. Lo otro, con la ley sancionan a los pacientes. Paciente que no atiendan, que no cumpla con su tratamiento, y la mayoría de pacientes no cumplen con su tratamiento porque las EPS no les entregan a tiempo las medicinas, se les sanciona con plata. Y si no tiene la plata, no se le atiende. Esto es una negación del derecho a la salud de los colombianos. Por si fuera poco, ratifican lo que dijeron en el plan de desarrollo de Iván Duque. ¿Qué es lo que fue lo que dijeron en el plan de desarrollo de Iván Duque? Que los colombianos que estaban en el régimen subsidiado, que ahora van a aumentar, porque hay 4 millones de nuevos desempleados según Corfi colombiana con la pandemia. Tenemos de los peores indicadores económicos de pérdida de empleo. Esos tienen que aportar, los van a clasificar entre pobres y menos pobres, y los menos pobres deben aportar al sistema. Es decir, el subsidio no es de los ricos hacia los pobres, sino el que menos ingresos tiene a subsidiar a estos emporios financieros de las EPS. El proyecto no es ninguna reforma ni reglamentación de la ley estatutaria, eso es falso. La ley estatutaria no tiene nada que ver con lo que esta gente está diciendo acá. Acá hay un montón de refritos de normas que ellos ya han intentado inconstitucionalmente, vía decretos, resoluciones inconstitucionales del anterior gobierno, de este, y un refrito de una cantidad de asuntos que ellos han hecho en los planes de desarrollo que han sido fallidos y no han resuelto el problema de la salud de los colombianos. Ese es el 010. Por eso nosotros, con el apoyo de ustedes, ya enviamos esa carta, ya ha sido enviado a ustedes también, para la respectiva difusión. Si pedimos que nos ayuden con la difusión, porque esto es un tema de todos los colombianos. Pandemia, 2 cosas concretas que quiero plantear sobre eso. Ya vieron las cifras, Colombia en este momento está entre los 5 países del mundo con mayor número de contagios. Ya superamos los 800.000 contagios y las 26.000 muertes, superior a las muertes en Armero. Tenemos un subregistro del 26% por diferencia de cifras entre el DANE y el Instituto Nacional de Salud que el Ministerio no nos ha podido aclarar. Las investigaciones científicas internacionales nos posicionan siempre entre los 10 y los 6 primeros puestos en mortalidad por millón de habitantes y en mortalidad y en número de nivel de contagios diarios. No hay claridad en el manejo de las cifras, hay un subregistro, claro, porque Colombia tiene hoy capacidad para procesar 55.000 pruebas diarias y PCR solo está procesando 22.000. Más 9.000 pruebas de antígeno, pero la más segura es la PCR. La pregunta es, ¿por qué estamos procesando menos pruebas cuando tenemos a la gente en las calles? Si el gobierno está diciendo que hay que volver a los colegios, uno de los elementos centrales desde el punto de vista de salud pública, respaldado por las publicaciones médicas más importantes del mundo, Johns Hopkins, The Lancet, pues si el gobierno verá ¿qué hace? Porque nosotros sí hemos pedido muy respetuosamente que los salubristas, expertos y epidemiólogos que están de asesores del gobierno, lo cual es legítimo y respetable, declaren sus conflictos de intereses por ser asesores del gobierno cuando van a emitir conceptos ante la opinión pública. Eso es lo que científicamente y honestamente se tiene que hacer. Entonces, en todos los rankings Colombia sale mal ubicado. Se proyecta desde el punto de vista epidemiológico un nuevo brote en noviembre. Entonces yo no entiendo cómo es que van a volver los niños y niñas al colegio cuando Colombia no ha controlado la pandemia, está entre los mejores en todos los rankings, entre los mejores del peor manejo
en todos los rankings mundiales del mundo y está proyectando un nuevo brote, cuando Europa en este momento está teniendo que volver a cerrar. Europa invirtió más porcentaje del PIB en la pandemia que Colombia. Colombia invirtió el 4% del PIB cuando prometió el 11%. Y ese 4% no ha ejecutado todos los recursos. Y en el sector salud prometieron 7 billones de pesos y solo han ejecutado 0.9 billones. En el sector salud ni siquiera han garantizado las condiciones de bioseguridad. Datos de la Contraloría General que coinciden con datos de la Federación Médica Colombiana muestran que el 50% de los trabajadores de la salud seguimos comprando de nuestro bolsillo la bioseguridad necesaria para atención. 8% de los trabajadores de la salud que son de alto riesgo se les ha hecho pruebas. Pregunta para el gobierno: si no ha podido garantizar la bioseguridad en el sector salud, ¿cómo va a garantizarla en el sector educativo? Primera pregunta. Segunda pregunta, si estamos haciendo menos del 40% de las pruebas PCR, que es la más segura, porque las pruebas de antígeno tienen falsos negativos. Es decir, si usted le hace una prueba de antígeno y le sale negativo, no quiere decir que no tenga el coronavirus. Ese es el problema de esa prueba. Por eso es la PCR. Estamos procesando 22.000 cuando tenemos capacidad de 55.000 y hay poblaciones de alta exposición que tendrían que estar testeando. Entonces, muchas preguntas hay. Luego, si no ha podido verificar en el sector salud el cumplimiento de la bioseguridad, ¿cómo lo hará en el sector educativo? ¿Cómo va a manejar los niños? Porque es que no es solamente un problema. Yo les decía a ustedes que aquí hay un problema de la contrapedagogía del maestro frente al niño, porque el maestro le ha enseñado al niño la solidaridad, el abrazo, el saludo, y ahora le va a tener que enseñar el distanciamiento, todo lo contrario. ¿Cómo van a manejar el agotamiento de los profesores que van a tener que repetir? Tienen los espacios para repetir una clase varias veces cuando el magisterio es uno de los sectores que tiene mayor compromiso de salud mental por el estrés de la atención de los niños. Son preguntas que yo les dejo, que nos pone a nosotros. En este momento ya varias universidades han dicho esto se va hasta el otro año. El otro año vamos a retomar, no entendemos por qué insisten. Mandar a los niños y niñas al colegio cuando quienes están proponiendo eso no van al Congreso de la República. Es el único Congreso de la República del planeta que está sesionando en sus casas. Cuando los trabajadores estamos yendo a los hospitales, estamos yendo a todos los sitios de trabajo, el Congreso está en su casa haciendo reformas constitucionales por Zoom, como esta reforma inconstitucional del 010 y el 331 que nos pretenden meter en un pupitrazo allá en un Congreso por Zoom, debilitando el ejercicio de control político y con una concentración del poder en el Ejecutivo, que controla además los órganos de control, la Contraloría, la Procuraduría, para hacer un contrapeso, y que además está en una campaña de desprestigio frente a las altas cortes, con unas acciones claramente de carácter fascistoide que como sociedad tenemos que intentar rechazar. Yo dejo por ahí y esas son las consideraciones que dejo para ustedes.